Compañeros, tengamos todo listo. En 5 minutos estamos empezando con la sesión. Bueno, distinguida concurrencia, damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad, la Facultad de Tecnología, el programa de complementación académica pedagógica universitaria, PROCASE, tiene el agrado de organizar el primer seminario de innovación tecnológica. Antes de nada, quisiera dar una recomendación a los compañeros que tengan teléfonos, por favor, ponerlos en vibrador, o caso contrario, si van a recibir una llamada, por favor se les invita a salir a fin de no interrumpir la sesión o incomodar al compañero. Bueno, dando inicio a esta ceremonia, les invito a ponerse de pie para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. El licenciado Osvaldo Manrique, damos aquí, por favor. Bien, jóvenes alumnos, colegas, profesores, señores estudiantes del programa de PROCASE, creo que es la oportunidad para que los alumnos del pregrado regular que están en la universidad se den cuenta que los programas que la universidad hace hacia afuera no es como muchos piensan y han pensado muy mal, que pasan por agua caliente, no se les ve cómo se gradúan. Esta es una muestra, gracias a la iniciativa de repente de
mismos y del profesor de la Cruz, que dicho sea de paso es el coordinador de la facultad de este programa, permite de que los alumnos que no lo ven ustedes ahora se encuentren. Muchos de ellos son profesionales que vienen a buscar una segunda especialidad y por eso dicen, entre las siglas, es complementación pedagógica y segunda especialidad. A veces nosotros que formamos las comisiones de evaluación para la subgraduación no conocemos a los alumnos, pero vienen graduados en la especialidad. Es que en las sedes, en provincias, en este caso es en Lima, es la oportunidad que están aquí, pero los que vienen, los que están fuera en provincias muchas veces no tienen esa oportunidad de venir. Pero son estudiantes tal como ustedes. Tienen las mismas características, los mismos requisitos. El tiempo es más corto, pero el trabajo es más acelerado, más intenso. Entonces siempre hay compensación. Quiero esto hacerle presente a los jóvenes alumnos de la universidad, porque a veces dicen, ¿quiénes son? ¿Cómo es? ¿Por qué estudian y no se gradúan antes que nosotros? Esa es la finalidad. Yo agradezco precisamente y felicito a ustedes, señores alumnos de Procase y al coordinador, profesor de la Cruz, por permitir precisamente estas acciones, que contribuyen a aclarecer algunas cosas y sobre todo a que en conjunto todos los que formamos la especialidad de fuerza motriz o la carrera profesional de fuerza motriz los conozcamos y podamos intercambiar a través de las exposiciones que van a hacer los graduados, los alumnos, van a poder ustedes preguntar y de esa manera van a poder enriquecer sus conocimientos. Creo que van a continuar ustedes con la exposición del seminario. Yo tengo clases, también tengo que atender a mis alumnos, donde se quedan con el profesor coordinador Oscar de la Cruz. Una vez más, felicitaciones a los alumnos de Procase por esta iniciativa y por este acto académico que realza precisamente la característica de este programa. Gracias. Seguidamente se le dan las palabras al coordinador general de la acción de Procase, el profesor licenciado Oscar de la Cruz. Al empezar esto quiero agradecer la presencia de los colegas alumnos de Procase. Se está haciendo ya muy seguido este tipo de eventos y que debe ser siempre así en cada especialidad. Pero he tomado la facultad de traerlos a este departamento porque yo pertenezco a este departamento y de repente con esa licencia quiero favorecer a los alumnos. Es bien difícil que uno vaya a un evento donde haya profesionales calificados y puedan recibir un documento con un certificado que acredita que han participado y que no les cueste a ustedes absolutamente nada. Hoy es día de labores, hoy día les toca a ellos trabajar, ellos trabajan. Hay colegas que tienen un conocimiento importantísimo que ustedes van a adquirir y que también tienen que entender que ellos no viven en Lima, vienen de lejos, vienen del norte del país, otros vienen del centro, han tenido que viajar en la madrugada para presentarse acá y exponer sus conocimientos. No auguro un éxito, sino digo, es un éxito este seminario porque las personas que van a exponer son personas preparadas, solamente llevan 5 ciclos, porque lo que han estudiado en su origen, en su lugar de procedencia, les permite convalidarles a 5 años de estudio. Y los colegas son de distintas especialidades, con distintas capacidades y con el dominio de competencias que ustedes van a adquirir hoy día, van a encontrar, van a observar. Por eso me siento orgulloso y contento de traerlos a ellos aquí. Les he pedido, por favor, ellos son de aquí de la sede central, vienen los sábados y domingos. Imagínense, todos los sábados y domingos durante 2 años y medio para poder sacar su título y llevar con orgullo el escudo de la Cantuta en su pecho. Y a donde van, ellos son realmente los que van a realzar afuera de la frontera de la región Lima, van a ensalzar a la Cantuta y le van a prestigiar, no porque tanto le hemos enseñado, sino por la capacidad que ellos demuestran, por lo que ellos tienen, que es algo innato. Ellos también, como nosotros, somos peruanos y queremos lo mejor para nuestra patria, y lo van a demostrar ahora.
Ya el jefe del departamento ha dado por inaugurado el evento y nosotros vamos a quedarnos aquí con ustedes, acompañando a los expositores, y vamos a aprender cosas muy importantes, muchas tecnologías que necesitan ustedes entender. Yo les agradezco también a ustedes jóvenes que están presentándose acá del segundo ciclo, que no han pasado por todas las promociones. Tienen ustedes la suerte de que haya seminarios para ustedes. Esto es prácticamente una dedicación exclusiva para ustedes y es un lujo que tienen ustedes. Por eso les pido a ustedes, por favor, bastante atención, comprensión, y de paso que van a tener un reconocimiento a la hora de acabar este seminario. Entonces voy a dejar en manos el micro de la señorita que está armando, bastante agraciada, para que dirija acá el evento, ¿no? Muchas gracias, joven. Bueno, continuando con esta ceremonia, bueno, como ya el profesor había indicado, aquí las personas que van a exponer los temas netamente de actualidad, ya relacionadas a sus especialidades de fuerza motriz, la mayoría está relacionada al sector industria, como que es la carrera mecánico automotriz, electricidad, electrónica, industria del vestido, entre otras carreras técnicas que se ha seguido acá la complementación. Aquí en nombre de la facultad, en nombre de todos mis compañeros, les agradecemos por su participación, esperando que sea de su agrado. Quien les presenta también es de la especialidad de mecánico automotriz, técnico Ana María Mesa Zanardi. Para dar inicio a esta exposición, vamos a presentar al profesor Humberto Trujillo Flores, de la especialidad de electrónica, con el título de exposición de Sistema de Propulsión Anaeróbica, quien también él enseña actualmente en un instituto en el departamento de Andes. Damos la bienvenida y fuerte votos de aplauso. Distinguidas autoridades educativas, colegas, compañeros, todos, tengan ustedes muy buenos días. Bueno, para mí es una enorme satisfacción, después de una semana un poco agitada, porque como indicó el profesor Óscar de la Cruz, nosotros ya estamos inmersos quizás en una actividad, ya sea con el tema de lo que es las labores propiamente dichas, en complementación a lo que es la educación, porque finalmente la educación es lo que nos ha traído a esta casa de estudios. Mi especialidad, como dijo la señorita, es electrónica y sistemas de control. Soy técnico electrónico y en sistemas de control. Soy un marino en retiro. He estado embarcado 15 años de mi vida en un submarino 209 de fabricación alemana. Entonces, como tal, viendo de que el seminario se iba a dar en lo que es el área de fuerza motriz, he hecho una elección de un tema que de seguro no les va a dar todos los conocimientos necesarios para dominar o conocer plenamente el tema, pero de seguro puedo decir con certeza de que les va a despertar algún tipo de interés con relación al tema. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a hablar de un tema que tiene que ver con un sistema de propulsión. Como entenderán o tienen quizás algo de idea, en el sistema de propulsión interviene lo que es un motor propiamente dicho. En el caso que podría ser un motor eléctrico o puede ser una máquina diésel. Vamos a dar inicio a este tema. Por favor, yo les voy a agradecer que presten atención. De por sí el tema es amplio, he tratado de hacer un resumen de tal manera que pueda yo en el transcurso de la exposición hacerles entender de lo que se trata y finalmente vamos a ver de qué manera todo lo que vamos a exponer en un resumen va a contribuir, de hecho, con seguridad en la industria. Como indicamos, existen tecnologías emergentes, el título del tema está a mi cargo.
el sistema de propulsión anaeróbica, o sistema AIP, que es la abreviatura de su nombre en inglés, Air Independent Propulsion, que significa propulsión independiente de la atmósfera. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de tecnologías emergentes, podemos citar de manera sencilla de qué manera se ponen de manifiesto o qué significan tecnologías emergentes. Podemos ver el primero, que indica que son innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria. Por supuesto que sí. A lo largo de toda la historia se ha demostrado que eso es así. Las mismas guerras, las diversas situaciones que se han dado en el mundo han contribuido para que la industria vaya en proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, indicar que las innovaciones científicas que pueden crear una nueva industria y decir eso sobre las tecnologías emergentes, para nosotros creo que tiene mucho sentido. Muestran un notable potencial de desarrollo. Por supuesto que nos puede dar esa gran posibilidad. Siempre se ha dado, y yo pienso que con el transcurso del tiempo no va a ser la excepción. En otro punto se puede definir que tienen el potencial de cambiar la forma de transmitir el conocimiento. Siguiente, por favor. Para hablar del tema, y como para que sea, digamos, entendible, permítanme hablar de antecedentes históricos, porque lo que yo voy a hablar es de la tecnología que viene de Alemania. Como la tecnología viene de Alemania y todo lo que voy a decir tiene relación con antecedentes históricos que tienen que ver con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, voy a hacer un resumen de qué es lo que llevó a los alemanes, qué es lo que llevó a los científicos alemanes a desarrollar la tecnología que casi al final de mi ponencia voy a hacer mención. El Tratado de Versalles. Si nosotros hacemos memoria, el Tratado de Versalles, al término de la Primera Guerra Mundial, limitó a Alemania a una serie de factores muy independientes de las sanciones económicas que le impusieron. De por sí ya existía una disconformidad, porque desde todo punto de vista era completamente injusto. Entonces, de la mano de ese tratado, reducieron la flota alemana a buques menores de 10.000 toneladas, es decir, solamente podían hacer buques chicos. ¿Por qué? Porque si permitían que Alemania seguía fabricando buques de gran envergadura, era un permanente peligro y una amenaza vigente. Y ellos querían controlar ese crecimiento y simplemente, en función a ese tratado, lo limitaron. Otro tema, que como la disconformidad de Alemania se puso de manifiesto, ellos empezaron a construir submarinos fuera de su país. De esa manera fueron adquiriendo mayor experiencia en lo que es la guerra submarina. Finalmente, después de todo ese proceso, los alemanes llegan a desarrollar el arma submarina, una de las máquinas más letales que ha conocido la historia. El quien habla no pudo salir de su asombro cuando leía un libro que lo escribe el señor Karl Donitz, que fue el almirante que sirvió en el Reich hasta el final de la guerra. Él indicaba que ellos producían y botaban un submarino diario. Botaban al mar un submarino diario. Cuando alguien le preguntó dónde hacían las pruebas, lo hacíamos en el mar y en la guerra. Y es por eso que a ellos, en situaciones extremas, reales, de alta exigencia y bajo presión, desarrollaron verdaderamente tecnologías que en la actualidad sirven y son verdaderamente confiables. Siguiente, por favor. Como para entender qué es el arma submarina, vamos a definir qué es el arma submarina. Vamos a diferenciar dos: los sumergibles, que normalmente tenían, digamos, los países aliados, si nos remontamos en lo que fue la guerra con anterioridad. Es decir, estos buques navegaban en superficie y cuando visualizaban un blanco, cuando visualizaban un buque enemigo, ¿qué hacían? Sumergirse para poder atacarlos. Pero eso representaba una amplia desventaja, porque el tema de la sorpresa quedaba postergado. Ya no era sorpresivo, simplemente era tratar de sacar la mayor cantidad de ventaja posible para poder adelantarse y poder atacar al enemigo. A diferencia de los submarinos, que estas máquinas navegan en inmersión. Solamente navegan en la superficie para salir de puerto, encuentran profundidad, se sumergen y no vuelven a salir hasta ingresar nuevamente a puerto. Lo que les da la amplia posibilidad de pasar completamente desapercibidos.
de que cuando lo ves ingresar tú no sabes dónde se encuentra y por dónde va a aparecer. Lo que los convierte en una máquina completamente y muy poderosa de condición disuasiva. Es por eso que la industria alemana empujó con relación a la tecnología que encierra este tipo de máquinas. Siguiente, por favor. Si hemos hablado de sumergibles, si hemos hablado de submarinos, como es obvio, tenemos que saber de qué manera se movilizan, cómo se desplazan y cómo es que finalmente se dan las condiciones para que puedan avanzar de un punto con respecto a otro. Entonces, hablamos de propulsión diésel eléctrico. En el caso del sumergible, vamos a hacer mención lo siguiente. Como estos buques navegaban en superficie, utilizaban un motor diésel. Ustedes que están estudiando la carrera de fuerza motriz, deben entender y deben saber que para que haya combustión intervienen 3 elementos. 1 es combustible, 2, oxígeno, y 3, la temperatura de ignición, que finalmente es la chispa que va a encender, ¿no? Como estos sumergibles navegaban en superficie, tomaban el oxígeno del medio ambiente y no había ninguna necesidad de hacer uso de las baterías que sí tenían. Simplemente hacían uso de su motor diésel, que tenía un eje, una conexión con la hélice directa, y simplemente propulsaban en superficie. Es decir, ¿qué utilizaban? El petróleo. El petróleo para encender las máquinas la máquina diésel o los motores diésel que generaban el movimiento mecánico, que tenía todo un mecanismo, todo un engranaje para poder arrastrar esa hélice y poder avanzar y hacer propulsión. Lo que tenemos acá son los controles, la velocidad de marcha. La pregunta es que si en el momento que visualizaban un buque enemigo y tenían que sumergirse, obviamente al sumergirse están cortando un elemento de lo que es la combustión. ¿Cuál? El oxígeno. Hacían uso de las baterías, que eran limitadas, por cierto, para poder encender este motor eléctrico y poder propulsar en inmersión. De esa manera es lo que el sumergible propulsaba. Siguiente, por favor. El submarino también tenía un sistema de propulsión diésel eléctrico, y lo tiene porque en la actualidad todavía hay submarinos que tienen el sistema de propulsión que acabo de mencionar. Pero a diferencia del sumergible, ¿qué es lo que hacían los submarinos? Los submarinos utilizan su motor diésel a 15 metros de profundidad, izan un mástil que se llama el snorkel, que deben haber escuchado que también usan los buzos, en alusión y en referencia a ese mecanismo que utilizan los submarinos. Encienden su motor diésel a 15 metros de profundidad de la superficie, izan un mástil que se llama el snorkel. Este motor diésel arrastra los generadores y genera la energía eléctrica necesaria para cargar las baterías. Podían cumplir 3 condiciones. Si no tenían completamente cargadas las baterías, la energía que estaba generando con estos controles lo derivaba directamente al motor eléctrico, sin necesidad de cargarlo. Eso se llama flote. Había otra condición: baterías completamente descargadas, simplemente los generadores enviaban la energía eléctrica que se generaba, se acumulaban las baterías y los controles canalizaban para las revoluciones de marcha. Siguiente, por favor. ¿Cómo navega un submarino convencional? ¿Cómo navegan esas armas de guerra que en la actualidad prestan servicio en las diferentes armadas del mundo? En inmersión, como indiqué, con su motor eléctrico, haciendo uso de sus baterías, ¿no? Completamente desconectados de la superficie, debajo del agua, a diferentes profundidades, haciendo uso de la energía eléctrica que están acumuladas en sus baterías. Y otra condición, recargando baterías. Lo que les indiqué con anterioridad. Los motores dicen acoplados a los alternadores en cota periscópica, dicen, ¿no? Periscopio es una especie de lente que se iza a 15 metros de profundidad que te permite ver el horizonte con una serie de espejos, ¿no?
que te da una amplia visión por donde puedes hacer tomas fotográficas, puedes hacer videofilmación. Y finalmente, en situación del snorkel. Siguiente, por favor, para entender. Ahí hemos puesto una fotografía de un submarino navegando en snorkel. Como podemos ver, es la fotografía de un submarino navegando en snorkel. El mástil más delgado es el periscopio. Tiene una triangulación de espejos que desde la parte del fondo te permite ver el horizonte a totalidad, gira 360 grados, te permite hacer un reconocimiento de todo lo que es la superficie o finalmente el horizonte. Y el siguiente mástil, que está pintado con negro y gris como objetivo, con el objetivo de camuflarse, de confundirse entre la estela que deja y el horizonte marino, es el mástil del snorkel. Ese mástil del snorkel es el que te permite coger ese tercer elemento que necesitas para efectuar combustión en las máquinas diésel. Coger el oxígeno del medio ambiente y para que esas máquinas diésel arrastren los generadores envíen la electricidad a las baterías y las baterías permitan o envíen la energía eléctrica necesaria por el motor eléctrico de propulsión y esa nave pueda desplazarse. Quizás por ahí surge el interrogante y algunos se preguntan qué pasa con los gases de escape. ¿Por dónde salen los gases de escape? Existen unos aditamentos que tienen estas naves que se llaman difusores. Los difusores son los encargados de esparcir el humo, los gases de escape, con cierta discreción, como podemos ver la estela que dejan en el agua o en el fondo marino. Siguiente, por favor. Tipos de propulsión. Hemos indicado cómo era la propulsión de un sumergible, cómo era la propulsión de un submarino. Lo que todos creían, lo que todos decían a viva voz, que la energía nuclear era la energía del futuro. Yo pienso que a estas alturas, así como ustedes han podido ver en las mismas noticias, así como ustedes han podido ver de que la historia de lo que ha sucedido o le está sucediendo en la humanidad no nos demuestra que eso no es así. Pero este tipo de propulsión no podía estar de lado en este tipo de buques. Explicamos más o menos a grosso modo qué es lo que se trata. ¿De qué se trata la energía nuclear? Sabemos que la energía nuclear necesariamente, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener un combustible nuclear. El combustible nuclear normalmente que usa la mayoría de los que apuestan por este tipo de energía es el uranio. ¿Qué hacen con el uranio? Simplemente lo fisionan, completamente distinto a lo que es la fusión. Es decir, lo dividen, el núcleo nuclear del núcleo, el núcleo en dos partes y así sucesivamente se genera una reacción en cadena que eso genera calor. Al generarse calor, acá se va a generar calentamiento del fluido. En el 3 vamos a tener lo que son los controles de lo que es la planta nuclear. En el punto 4 tenemos donde se va a dar la transferencia de calor. En el punto 5 vamos a ver todo el protector de lo que son las radiaciones, porque como entendemos, la reacción nuclear genera radiación. La radiación es muy contaminante y por lo tanto es muy dañino para el ser humano, es muy dañino para la naturaleza, es muy dañino para los animales. Pero como acá van a estar operando seres humanos en esta parte de lo que es la estructura, que está enumerado como 5, está el protector contra radiaciones. El 6 es la caldera. La caldera que es como si fuese una tetera gigante. Es decir, el calor que se genera por reacción nuclear va a ser transmitida a la caldera. Ese calor va a hacer hervir la caldera. ¿Qué se va a generar acá? Vapor de agua. El vapor de agua se incrementa en presión y va a hacer girar
una turbina de vapor. Hace girar esta turbina de vapor y a través del punto 9, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un mando motriz, es decir, vamos a tener una energía que va a permitir un movimiento mecánico que finalmente va a estar atado a un eje, a unas hélices que permite el movimiento. Ese vapor nuevamente se convierte en agua y hay como una especie de un círculo cerrado, de tal manera que esto se mantiene. ¿Cuál es la desventaja de este sistema de propulsión? La desventaja de este sistema de propulsión es que es altamente contaminante. Sí, es cierto, los países desarrollados de la época de la Guerra Fría, Rusia y Estados Unidos, tenían submarinos completamente nucleares. Ellos podían navegar hasta 6 meses sin salir de la profundidad del océano y no tenían ningún problema. Simplemente salían, ¿para qué? Para aprovisionarse nuevamente, ¿de qué? De alimento para su tripulación, hacer algunas recargas adicionales y simplemente continuaban navegando. Y ese escenario hace imaginar que esto era una energía del futuro, ¿no? Siguiente, por favor. Ya abocándonos al tema que vamos a tratar, ¿qué es lo que permitió a Alemania desarrollar el sistema de propulsión AIP? Como indicamos con anterioridad, los antecedentes históricos. ¿Qué nos dicen los antecedentes históricos? Nos dicen lo siguiente. Como habíamos indicado con anterioridad, el Tratado de Versalles indicaba que Alemania no podía simplemente tener buques de gran tamaño. No debía experimentar con lo que es la energía nuclear. No podía. Con fines de creación de energía posteriormente sí lo hizo, pero cuando hablamos de energía nuclear, con fines de armamento estaba completamente prohibido. Ellos podían desarrollar la energía nuclear desde el punto de vista industrial, pero desde el punto de vista bélico estaban completamente restringidos. Es más, ellos son los que han desarrollado la energía nuclear con fines de creación de energía, es decir, energía eléctrica, energía que proveían finalmente a su industria en general, pero a lo que es el campo bélico, lo que es el campo del armamento, estaban completamente prohibidos y han cumplido hasta la actualidad. ¿Qué pasaba con los submarinos que funcionan con petróleo, con diésel? Tienen un radio de acción limitado. Si por ejemplo, ellos solamente podían cargar un número determinado de galones de petróleo, eso les permitía navegar, por decirlo, 25 días. Después de 25 días tenían que volver a puerto y volver a recargar de petróleo y hacer algún tipo de mantenimiento. Ya con anterioridad a la Primera Guerra Mundial había una serie de programas de ensayos que justamente los llevó a ellos a practicar este sistema de propulsión. Pero hubo una serie de errores porque consideraron muchos componentes en el interior del buque que hicieron la explosión. Hubo una serie de accidentes que tuvieron que postergar todo ese programa AIP antes de la guerra y simplemente dejarlo para que posteriormente la puedan desarrollar. Otro punto que conllevó a los alemanes a desarrollar esta tecnología es el uso de una energía más limpia y amigable con el medio ambiente. Es decir, como vamos a ver, intervienen dos elementos que si los separas terminan siendo del agua, hablamos del agua, que si los separas, por un lado tienes el oxígeno, por el otro lado tienes el hidrógeno, y si lo vuelves a juntar, vuelve a su condición inicial y simplemente vuelve a ser agua. Es por eso que este tipo de energía es más limpia y amigable con el medio ambiente. Siguiente, por favor. ¿Qué es el sistema anaeróbico o AIP? Después de todo lo que nosotros hemos hecho mención para entender por qué se desarrolló este tipo de tecnología, vamos a definir qué es un sistema AIP. Se denomina anaeróbico a todo aquello que puede vivir o funcionar sin la presencia del oxígeno atmosférico. Es decir, sin la presencia de aquel oxígeno que está presente en un determinado porcentaje en el medio ambiente. Por otro lado, como hemos indicado al inicio del tema, AIP son las siglas de su locución inglesa, ¿no? Air Independent Propulsion, que significa propulsión independiente de aire de la atmósfera. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de un sistema AIP, no podemos dejar de hablar de celdas de combustible o células de combustible. Entonces, vamos a ver
qué significan células de combustible. Son dispositivos electroquímicos que combinan oxígeno. Los dos elementos que hicimos mención con anterioridad combinan dos elementos, oxígeno, hidrógeno, para producir electricidad. En adición, se genera calor y agua. Existen varias configuraciones, sin número de configuraciones, dentro de los que se emplean con mayor intensidad y lo que se ha puesto de manifiesto en estos últimos tiempos son las células de combustible del tipo PEM, que son membranas electrolíticas de polímero, ¿no? Cada una de estas células produce una cantidad muy baja de tensión, pero reunidas en grupo van a generar un número de voltaje considerable. Es decir, reunido en módulo, conectados en serie, vamos a conseguir el voltaje que nosotros requerimos o necesitamos para su uso a bordo de una unidad. Siguiente, por favor. Las celdas de combustible basadas en hidrógeno también han sido aplicadas ya en los vehículos. Ya existe esta aplicación en algunos vehículos en el parque automotor. El proceso de ensayos, digamos, ha llegado a un punto. ¿Por qué? Porque este tipo de células requiere de un hidrógeno de alta pureza. Lo que pasa es que para conseguir un hidrógeno de alta pureza en condiciones en que se encuentra y en la superficie, modificando el combustible, ¿no?, privándolo del monóxido de carbono, resulta ser un proceso demasiado caro. Como resulta ser un proceso demasiado caro, obviamente, y los empresarios ven siempre en términos económicos cuánto va a representar en ganancia, esto económicamente no resulta viable, sino a partir de los primeros ensayos y la industrialización posterior ya tendríamos autos que estén operando con este sistema. Pero por el proceso que hay que hacer para que el hidrógeno tenga alta pureza, esto resulta comercialmente inviable. ¿Pero cómo funciona? A ver, hay que fijarnos en este gráfico. Tenemos, por un lado, el hidrógeno que se va a incidir en el ánodo, el oxígeno a través del cátodo, en lo que es la PEM que hemos dicho, ¿no?, que es una membrana electrolítica de polímero